con todos los contactos, todos los que están llegando al programa de hoy de Manantial de Vida, bienvenidos. Todos los que están llegando a la página www.radiobajolaunción.com, bienvenidos. Los que están por la página del Face, bienvenidos. Los que nos están escuchando por la Play Store, también todos son bienvenidos a un programa más de Manantial de Vida. Vivo para el que me dio la vida. 89.6 FM Bajo la Unción, tu emisora. En la cruz te morías por mí, mientras se burlaban de ti. Mas Señor, yo te agradezco, a cambio de eso nací de nuevo, por la sangre que derramaste. Hoy mis pecados tú los quitaste.
Emisora Bajo la Unción está invitándolos a nuestro programa Manantial de Vida, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Somos tu grupo radial cristiano. Estaremos en vivo por nuestros canales de Facebook, J. Hernán Medina Mariño y Jesús Medina Mariño. Invite a tus contactos y comparta este hermoso evangelio de salvación. Aquí estás, tocando mi corazón. 89.6 FM, Bajo la Unción, tu emisora. Lo que tú necesitas, la solución, llegando a tu casa, a tu oficina, a tu ciudad, a tu país, al mundo. Jesús, su salvación, la verdad que te hace libre. A partir de este momento empieza tu programa Manantiales de Vida. Bendito y maravilloso eres tú, Señor Jesús. Te alabo, te bendigo, te glorifico. Te doy toda la honra y la gloria porque eres el único Dios que te la mereces. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas. Tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por tu divina voluntad. Canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí. En el mundo estabas y el mundo fue hecho por ti, Señor Jesús, pero el mundo no te conoció. Te alabé con los santos, con toda el alma. Tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Santo que a mí me amara. Gracias te doy por darme permiso, Señor Jesús, de compartir, de realizar un programa más de Manantial de Vida y de compartir tu divina palabra. Limpia mi mente, limpia mis oídos, limpia mis ojos, limpia mi boca, limpia mi corazón de cualquier pecado que haya, Señor Jesús. Lejos me hallaba, Perdido en mis maldades. Sí. Que tu palabra sea el alimento que necesitamos para terminar este día tan hermoso, tan divino que nos diste, Señor Jesús. es mi alabanza. No es solo fruto de labios Seas tú dirigiendo estos labios de barro y seas tú hablando por medio de ellos, Señor Jesús. Para el Cordero Santo que a mí me ama. Bendigo en tu nombre, mi eterno y soberano Dios, a todos los que están escuchando en este momento en cualquier parte de Santander, Colombia y el mundo entero. Canto de mi alabanza para el Cordero Santo que a mí. Que tu palabra llegue al alma necesitada. Que tu palabra hable a ese corazón, a esa alma, a ese espíritu necesitado de salvación, porque tú eres el único que das la paz y paz verdadera. Te alabé con los santos, con toda el alma. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. 8 de la noche, 4 minutos.
en su emisora radio Bajo la Unción 89.6 FM. Los saluda con mucho cariño, con mucho agradecimiento, su amigo y hermano Jesús Hernán Medina Mariño, desde la ciudad bonita, la ciudad más linda de Colombia y del mundo entero, la ciudad de los parques, mi paraíso terrenal, donde mi rey, mi soberano, mi amo, donde ese Dios que murió por mí en la cruz del Calvario me ha dado todas las bendiciones habidas y por haber a este siervo. No tengo cómo pagarle tanto amor, tanta misericordia que Él ha dado a mi vida. No tengo cómo pagar tanto privilegio. ¿De dónde me sacó y a dónde nos tiene? ¿En dónde nos tiene? ¿En qué posición nos tiene? ¿Y a dónde nos va a llevar? Aleluya. Todos bienvenidos. Todos bienvenidos. Espero que estén muy, muy bien. Los que están llegando al canal del Face, bienvenidos. Daniel Rincón, bienvenido. Hermana Teodora Guayara, bienvenido. Hermana Amparo Anaya, bienvenida. Todos esos mensajes que ustedes están escribiendo ahí, los compartiré en contados minutos que ya haya terminado la enseñanza de esta noche. Hermano Ernesto Restrepo, bienvenido. Dominga Zúñiga, otra princesa que no me abandona, está pendiente. Hermana Lucelena Gil, lo mismo, hermana. Gracias, gracias. Adolfo Quitián, hola, varón de Dios. El todopoderoso Jesús de Nazaret me lo bendiga. Un varón de Dios que distinguí también hace años. Fiel. Tan hermoso es encontrarse uno de esos varones de hace 5, 10, 15, 20 años, fieles al Señor Jesucristo, no fieles a una organización, porque tristemente hay muchos hermanos que están siguiendo es el rótulo. Llámese como se llame, ese rótulo, mi querido hermano y amigo, ese rótulo no sirve para nada. No defienda ningún rótulo. Lo único que nosotros tenemos que defender es el nombre que es sobre todo nombre. Por eso somos el pueblo del nombre. El versículo bien claro lo dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y el Señor Jesucristo, cuando venga por su iglesia, viene es por lo suyo, donde fue invocado su nombre, los del nombre, o los del camino, como nos dijeron hace más de 2000 años. Fue el primer apelativo o apodo, no sé qué palabra encontrar, no sé. En todo caso, por primera vez nos llamaron fue los del camino. Después nos llamaron cristianos. Y el Señor en su palabra siempre ha dicho, los de mi nombre. Cuando la persona se arrepiente, se bautiza en el nombre, automáticamente lleva el nombre Salvador sobre sus vidas. Les recuerdo que la palabra o los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso lo añadió fue la Iglesia Católica. Y si quiere, ahí está Google, investigue. Hay muchas organizaciones que siguen al Señor Jesucristo, pero no obedecen ni el bautismo. El bautismo en el nombre del Señor Jesucristo lo odian. No entiendo por qué. Si el Señor lo ordenó, todo lo que hagan, tienen que hacerlo en mi nombre. Y el bautismo es un hecho. Algo que se realiza. Lo realiza un varón de Dios. O los que los conocemos como nuestros pastores. Se dirigen a una piscina o a un río donde hayan aguas y esa persona es sumergida, sepultados pues en el bautismo, dice el apóstol, invocando su nombre, y eso se lo dijo Ananías al apóstol Pablo. Ahora, ¿qué espera, caballero? ¿Qué te detiene?
levántate y lava tus pecados invocando su nombre. No que ese bautismo era para los solos judíos, mentiras. Esos son mentiras de Satanás. El bautismo es para gentiles, porque usted también encuentra bautismos a los gentiles. Cornelio era un centurión romano. Y usted encuentra en la Biblia bautismos a gentiles y a judíos. Y en el primer concilio, cuando a Pedro le piden cuentas por qué había entrado a la casa de un gentil, si es abominación, Pedro les explica: el Señor me mostró que a ninguno llame común o inmundo. Y todos los que iban con el apóstol Pedro a la casa de Cornelio fueron testigos de que todos, absolutamente todos, recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. ¿Usted no ha recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas? No ha nacido del Espíritu. No ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. No ha nacido del agua. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Un Señor, una sola fe y un solo bautismo. No hay dos bautismos, no los hay. Usted en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles no encuentra a nadie, absolutamente a nadie, que haya sido bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre es lo importante, bautizándolos en mi nombre para perdón de pecados, y que se predicase el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesús. Ese nombre Satanás no lo soporta, no lo aguanta, porque es quien lo venció a él en la cruz del Calvario. Cuando ese nombre es invocado, Satanás no soporta, porque quien llega ahí es el Rey de Reyes, el que está sentado en el trono. Cuando el pastor está invocando el nombre sobre una persona que está siendo bautizada, el que llega ahí es el dueño, el nuevo dueño de esa alma. Por tal motivo, escudriñe, mi estimado amigo que me está escuchando. Escudriñe. No le crea a nadie, escudriñe. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras. Escudriñen, lean, estudien, investiguen. Por ahí tengo un estudio donde las mismas enciclopedias católicas reconocen que esa frase fue cambiada, porque las propias palabras que el Señor Jesucristo dijo fue: bautícelos en mi nombre. Y los mismos católicos reconocen que fue cambiado por las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ellos necesitaban tener un soporte para su doctrina. Amén. Hoy el tema, segunda parte de la promesa del Espíritu Santo. ¿Quiere escuchar nuevamente la primera parte? Diríjase al canal de YouTube Radio Bajo la Unción, y ahí encuentra muchísimos temas, y entre ellos la primera parte, la promesa del Espíritu Santo. Hoy es la segunda parte. Vamos a felicitar a los cumpleañeros y entraremos en el tema en esta noche. Desde su emisora Radio Bajo la Unción, mi estimado amigo, amiga, hermano, hermana, feliz cumpleaños. Porque eres parte importante de nuestra emisora, que el Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, te bendiga. ¡Feliz cumpleaños! Hoy que cumples años en el Señor, que Dios te multiplique mucho más. Hoy que cumples años en el Señor, que Dios te multiplique mucho más.
que te colme de felicidad, hermano, por tener la salvación, que te colme de felicidad, hermano, por tener la salvación, mientras le des honores al Señor, la paz ahí en tu casa reinará. Dios querido hermano, por los muchos años que has vivido, que te bendiga Dios querido hermano, por los muchos años que has vivido, Dios bendiga a tu esposa y a tus hijos y te ayude para que sigas prosperando, los que cumplimos años en el Señor, seguimos esperando bendición, porque Él ha prometido vida eterna, a tus hijos que acá en la tierra lo esperan. Disfruten de la torta. Manden un pedacito. Recibe bendiciones del Señor, recibe bendiciones de la iglesia, recibe bendiciones del Señor, recibe bendiciones de la iglesia. Tenemos esa dicha, esa riqueza, hermano, por tener la salvación. Tenemos esa dicha, esa riqueza, hermano, por tener la salvación. Que nunca se desvíe tu corazón, que te guarde el Señor en tu firmeza. Que triunfemos años en el Señor, seguimos esperando bendición, porque Él ha prometido vida eterna, a sus hijos que acá en la tierra lo esperan. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! 89.6 FM, bajo la unción, tu emisora. Es Jesús el amigo de mi alma. Bendito y maravilloso eres tú, Señor Jesús. Les pido un segundito, voy a enviarle aquí el link a un contacto nuevo. Aleluya. Invitarlo al programa. Gracias, Señor, por todos los que van llegando. Tú haces las cosas perfectas. Oh, Señor. Qué bendición. Pido tu permiso para compartir este segundo tema, Señor Jesús. Seas tú utilizando estos labios de barro y abra nuestro entendimiento, porque necesitamos cada día más aprender de tu palabra. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. La promesa del Espíritu Santo, segunda parte. Veamos la importancia de la resurrección en el libro de los Hechos.
cuando el Señor Jesús resucitó y se presentó vivo en varias ocasiones, el grupo apostólico manifestó una fuerte resistencia a creerlo. Lucas 24:11. Así que en una de sus apariciones el Señor Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Marcos 16:14. Pero finalmente no quedó ni la más leve sombra de duda en ninguno de ellos, al punto de que estuvieron dispuestos a sufrir y dar su vida por predicar la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo fue vencida esta resistencia inicial? El libro de los Hechos nos da la explicación. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Vemos que estas apariciones no fueron un incidente aislado, sino una sucesión de ellos que convirtieron esas manifestaciones en algo casi habitual durante un periodo de 40 días. En ese tiempo tuvieron la ocasión de comer y beber con él. Hechos 10:41. Pudieron verle, palparle, conversar con él, expresar dudas, reflexionar. Todo esto constituían pruebas indubitables que alejaron definitivamente de ellos cualquier sombra de duda. Pero no es solo el comienzo de su libro donde Lucas hace hincapié en la resurrección del Señor Jesús, sino que a través de todo su libro este es el tema principal, el tema capital. Tal importancia tiene que podríamos decir con seguridad que no habría iglesia cristiana si la resurrección del Señor Jesús no se hubiera producido. Y por lo tanto, tampoco habría nada que predicarle al mundo. Así lo entendieron los apóstoles, como Pablo, que escribe en 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Notemos entonces que el cristianismo no se basa sobre las ideas de unos cuantos discípulos del Señor Jesús, sino sobre un hecho histórico: la resurrección del Señor Jesús. Así que Lucas comienza su relato presentando este hecho como un suceso atestiguado por muchas pruebas indubitables, de las que nosotros también podemos estar completamente seguros. Pero una vez establecido este sólido fundamento, era necesario anunciar un hecho tan trascendente a todo el mundo. Por lo tanto, a lo largo del libro de Hechos, iremos viendo cómo una y otra vez la resurrección del Señor Jesús aparece en todas las predicaciones de los apóstoles. La importancia del reino en el libro de los Hechos. Durante los 40 días que el Señor estuvo con sus discípulos antes de su partida, tuvo lugar la más sublime escuela bíblica que haya habido sobre este mundo. Ahora bien, ¿cuáles fueron los temas que se trataron en estos 40 días de clases? Sabemos que en ese periodo les dio mandamientos por el Espíritu Santo, lo que seguramente se refiere a lo que encontramos al final de los evangelios. Veamos un pequeño resumen de lo que incluían estos mandamientos. Proclamar universalmente el evangelio, Marcos 16:15, Lucas 24:46-48. Haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19. Bautizar a todos los convertidos en su nombre.
Enseñarles a guardar todas las cosas que los discípulos mismos habían recibido. Todo el libro de los Hechos, en cierto sentido, es la historia de cómo se pusieron en práctica estas órdenes. Y nosotros también, si queremos ser una iglesia apostólica, no debemos olvidar ninguno de estos mandamientos. Ahora bien, no deja de llamarnos la atención el contraste entre el silencio que el Señor mandó guardar a sus discípulos durante su ministerio público antes de su muerte y la publicidad que debían dar a todo lo que el Señor había hecho después de su resurrección, predicando a todo el mundo que Jesús era el Cristo prometido por las Escrituras. Veamos las órdenes que el Señor dio a los discípulos que le acompañaron en el monte de la transfiguración. Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, el Señor Jesús les mandó diciéndoles: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Estaba claro que en tanto que el Señor no hubiera resucitado, ellos no tendrían la pieza clave para entender todo su ministerio. Por eso, cuando el Señor Jesús se reunió con sus discípulos en la última noche antes de ser crucificado, no pudo acabar sus enseñanzas porque todavía no podían sobrellevarlas todas. Juan 16:12. Pero una vez que por medio de la resurrección venció la muerte, el camino para la plena comprensión de su obra estaba completamente abierto. Lucas 24, 45, 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por la lectura de los evangelios nos damos cuenta de que hasta los últimos días del ministerio del Señor, antes de su muerte, los discípulos no lograban dejar de ver en él a un Mesías político, un redentor que les libraría del yugo romano. Por eso, mientras se acercaban a Jerusalén, aún seguían discutiendo por quiénes iban a ocupar los principales puestos dentro de ese reino. Mateo 20, 28. Pero la muerte y resurrección del Señor Jesús puso en evidencia que aunque Él era realmente el Cristo, no lo era como ellos lo habían imaginado. El tipo de liberación que iba a llevar a cabo tenía que ver con el perdón de los pecados. Se trataba, por lo tanto, de un reino espiritual que se desarrolla en los corazones de los que creen en Él. El Señor Jesús explicó varias parábolas que ilustraban estos principios. Marcos 4, 1, 32. Ahora bien, ¿significaba esto que debían abandonar toda la esperanza en un reino judío tal como anunciaba el Antiguo Testamento? Debemos espiritualizar todas las promesas que describen el reino justo del Mesías sobre Israel y aplicarlas a la iglesia. Este fue otro de los temas importantes de la enseñanza del Señor Jesús antes de su ascensión, antes de su partida. Lucas confirma que les habló acerca del reino de Dios. Afortunadamente, los apóstoles hablaron sobre este tema en múltiples ocasiones. Así que podremos saber lo esencial de la enseñanza del Señor estudiando sus predicaciones a lo largo del libro de los Hechos. A modo de resumen, podemos decir que el gobierno de Dios se manifiesta con toda claridad en el cielo, a donde el Señor ascendió y ha sido exaltado por el Padre como Señor y Cristo. También está presente en el corazón de aquellos que le hemos aceptado
como nuestro Señor y Salvador, aunque muchas veces encontramos dentro de nosotros mismos mucha resistencia a obedecerle como debiéramos, por lo que anhelamos la transformación total de nuestro ser para estar con Él en su gloria celestial. En este sentido, podemos decir que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es una expresión de su reino en este mundo, de la cual Cristo es la cabeza. Pero si limitamos el reino de Dios al cielo y a la iglesia aquí en la tierra, no estamos haciendo justicia a toda la verdad. Vamos a encontrar en el libro de Hechos que la obra de Cristo incluye también su retorno a este mundo como juez y rey supremo. Hechos 10:42, Hechos 17:31. Y con su venida establecerá su reino de manera literal en esta tierra. Un lugar que en este momento podríamos calificar como una provincia rebelde. De esta manera, la voluntad de Dios será hecha en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Mateo 6:10. Esto dará lugar al reino literal del Señor sobre esta tierra, que por el momento ha sido pospuesto hasta que Israel se arrepienta y le reciba como Mesías. Hechos 3:19-21. Y finalmente, todos los enemigos de Dios serán destruidos, incluido el diablo y todos sus ángeles. Apocalipsis 20:10. Miremos la importancia del Espíritu Santo en los hechos. Como hemos visto ya, antes de que el Señor ascendiera al cielo, hizo una doble provisión para la continuidad de su obra aquí en la tierra. Por un lado, comisionó a sus 12 apóstoles y por otro lado, envió al Espíritu Santo desde el cielo para capacitarlos. Desde su comienzo, el ministerio del Señor Jesús había sido llevado a cabo por el poder del Espíritu Santo. Lucas 3:21-22, Lucas 4:16-22. Y el de sus discípulos debía ser realizado de la misma manera. Así que debía esperar en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Por el relato de Hechos, sabemos que los apóstoles no confiaron en sus propios recursos y capacidades, sino que esperaron el descenso del Espíritu Santo tal como el Señor les había mandado. Solo de esta manera podrían llegar a ser instrumentos útiles. Y no cabe duda de que esto se debe aplicar igualmente a todos nosotros en pleno siglo XXI. Porque todo trabajo que sea hecho para el Señor en nuestras propias fuerzas no pasará de ser madera, heno, hojarasca, y de ninguna manera llegará a ser el oro, plata, piedras preciosas con las que debemos edificar el reino de Dios y que podrán resistir la prueba del fuego en el día del juicio. 1 Corintios 3:12-13. Por lo tanto, nuestra primera preocupación debe ser la de estar llenos del Espíritu Santo, para que Dios pueda obrar con poder por medio de estos instrumentos que, sin tal poder, no son más que herramientas estropeadas e inútiles. Así pues, aunque los apóstoles ocupan un lugar importante en este libro, hasta el punto de que es conocido como los Hechos de los Apóstoles, sin embargo, este título centra demasiada atención en los hombres y deja de lado el poder divino por la obra del cual hablaron y actuaron los apóstoles. Por esto, algunos han propuesto el título a este libro, Los Hechos del Espíritu Santo, en vez de los Hechos de los Apóstoles. En cualquier caso,
No debemos perder de vista la importancia del Espíritu Santo en todo lo que se describe en este libro. Sin su intervención no sería posible explicar el progreso que el Evangelio tuvo en tan solo unas décadas después de la partida del Señor Jesús. Ni tampoco podríamos entender que se haya perpetuado hasta nuestros días. La importancia que el Espíritu Santo tiene en la misión encomendada a la iglesia ha sido muy descuidada durante siglos. La confianza que los primeros discípulos depositaron en él para el avance y dirección de la misión en el primer siglo fácilmente nos puede parecer muy desproporcionado a los cristianos del siglo XXI. Cuando leemos que el apóstol Pablo reconocía ancianos nativos en las iglesias que poco antes había fundado, Hechos 14:23, nos puede parecer precipitado hoy en día. Y aún nos sorprende más que estas iglesias funcionaran sin una organización centralizada. Esto solo era posible porque ellos no confiaban en organizaciones humanas, sino en el poder del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces buscamos la seguridad en otras cosas que actúan como sustitutos del poder del Espíritu. Una excelente programación usando lo mejor de la tecnología moderna, técnicas de gestión, buenas instalaciones. Pero todo esto nunca puede producir los mismos resultados espirituales. Tal vez debamos preguntarnos cuánto de lo que hacemos en nuestras iglesias podría llevarse a cabo sin el Espíritu Santo. Sin su poder, aún lo mejor que podamos hacer carece en última instancia de sentido y no dejará ninguna huella permanente en ningún ser humano. Por eso es importantísimo el bautismo en el Espíritu Santo. Los discípulos no debían irse de Jerusalén hasta que hubieran recibido la promesa del Padre, que como sabemos era una referencia a la venida del Espíritu Santo. Esta promesa había sido hecha muchas veces en el Antiguo Testamento y sería una de las características de los tiempos mesiánicos. Isaías 44:3, Ezequiel 36, 26, 27, Jeremías 2, 28, 32. Y también el Señor Jesús había prometido esto mismo en diferentes ocasiones a lo largo de la última cena en el aposento alto. Juan 14, 16, 17. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 16, 7, 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará
a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estimados oyentes, de estos versículos podemos sacar varias conclusiones importantes. Vemos que el Hijo no actuaba de forma independiente de las otras manifestaciones de Dios. Lo hacía en perfecta armonía de propósito y obra. Así pues, el Espíritu Santo vendría a ocupar el lugar del Señor Jesucristo en la tierra, enlazando al Mesías en la diestra de Dios con el corazón de sus siervos en la tierra. Además, sería enviado por el Padre, mostrando así su plena aprobación de la obra consumada por su Hijo. El Espíritu Santo no descendería sobre los discípulos hasta que el Hijo hubiera muerto en la cruz, resucitado y ascendido al cielo en gloria. Solo de esta manera el hombre puede ser limpiado de sus pecados y su vida se puede convertir así en un templo santo donde pueda morar el Espíritu. No podemos separar jamás los hechos de la cruz y de la resurrección, del descenso del Espíritu Santo para llevar a cabo el cumplimiento de la promesa del establecimiento del reino. Tal como el profeta Zacarías había anunciado siglos atrás, el reino de Dios no se establecería por medios humanos, sino con su Espíritu. No con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Como el Señor explicó a través de varias parábolas, en este tiempo el establecimiento del reino es llevado a cabo por medio de la predicación de la palabra. Marcos 4:1-20. Y en esta labor el Espíritu Santo tiene un papel principal, puesto que es el encargado de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Nuestra labor como evangelistas es secundaria. Por supuesto debemos predicar la palabra, pero tenemos que confiar en la labor del Espíritu Santo, vivificando esa palabra en los corazones de las personas que no le conocen. En el momento de ascender a la gloria, el Señor Jesucristo no había concluido todavía toda su labor de enseñanza a los discípulos. La venida del Espíritu Santo serviría para recordarles todo lo que el Señor ya les había enseñado. Les ayudaría a entender la enseñanza correctamente y les enseñaría cosas nuevas, guiándoles a toda la verdad. Juan 14:26, Juan 16:13. El cumplimiento de esta promesa tuvo lugar con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos 2:1-4. Ahora bien, la llegada del Espíritu Santo no era un acontecimiento único que careciera de precedentes. De hecho, el Antiguo Testamento nos muestra cómo en muchas ocasiones había descendido para fortalecer a los santos de Dios. Incluso cuando el Señor Jesús hablaba de esto a los discípulos en el aposento alto, les dijo que el Espíritu mora con vosotros. Juan 14:17. Y en una de sus apariciones después de su resurrección, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. Debemos preguntarnos, por lo tanto, ¿en qué sentido la venida del Espíritu Santo iba a ser única en el día de Pentecostés? Como vemos, es obvio que el Espíritu Santo no llegó por primera vez el día de Pentecostés. Pero a partir de ese momento podemos decir que hay una diferencia fundamental con la manera en la que los hombres de la antigüedad habían disfrutado de la presencia del Espíritu en sus vidas. Leyendo el Antiguo Testamento nos damos cuenta
que el Espíritu Santo venía sobre algunos hombres con el fin de capacitarlos para llevar a cabo una obra concreta, pudiendo dejarles después. Tal es así que el propio rey David, después de haber pecado, oraba a Dios para que no quitara de él su Santo Espíritu. Salmo 51:11. Incluso cuando el Señor estaba con sus discípulos, les enseñó a pedir el Espíritu Santo. Lucas 11:13. Pero la gran noticia anunciada por el Señor Jesucristo es que el Espíritu Santo vendría para ser morada permanente en el creyente individual y en la iglesia. Así pues, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, a pesar de su carnalidad, falta de madurez y de pecado, les asegura que el Espíritu Santo está en ellos. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? 1 Corintios 3:16-17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta venida del Espíritu Santo es a lo que el Señor se refiere como el bautismo con el Espíritu Santo. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Notamos que cuando el Señor introduce el tema del bautismo con el Espíritu Santo, lo compara con el bautismo con agua que realizó Juan el Bautista. ¿Cuál era su propósito al hacer esta comparación? Comencemos por recordar la importancia que todos los evangelistas dieron al bautismo de Juan. Realmente no era para menos, puesto que su ministerio había revolucionado a toda la nación judía. Su voz había roto el silencio de siglos desde que Israel reconociera al último profeta que había hablado de parte de Dios. Es más, Juan se había identificado como aquella voz que anunciaba la llegada del Mesías prometido. Él era su mensajero. Mateo 3:1-3, Isaías 40:3. Y el mismo Señor había dicho que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Lucas 7:28. Ahora bien, la labor llevada a cabo por Juan había consistido fundamentalmente en preparar a la nación de Israel para la venida del Mesías prometido. Su bautismo en agua era un símbolo externo de este hecho. Sin embargo, él era consciente de que su labor quedaba incompleta hasta que no viniera el Mesías y el pueblo se entregara a él de corazón. En ese caso serían bautizados con el Espíritu Santo, lo que garantizaría una obra completa. Por eso Juan hizo todo lo posible para dejar constancia de la infinita diferencia que había entre el bautismo en agua que él realizaba y el bautismo en el Espíritu Santo que llevaría a cabo Cristo una vez que hubiera ascendido al cielo. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Con la honestidad que le caracterizaba, Juan reconoció que él solo era un hombre y como tal, solo podía señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Él podía predicar sobre el perdón, pero solo el Señor Jesús tenía la autoridad de garantizarlo. Y solo el Señor Jesucristo nos puede bautizar con el Espíritu Santo, quien nos regenera y nos hace nuevas criaturas. Tito 3:4-5. Nos sella como propiedad suya, Efesios 1:13-14, y nos capacita para servirle
por medio de los dones recibidos de Él. 1 Corintios 12, 7, 11. Ahora bien, es muy importante que nos demos cuenta que lo que el Señor estaba anunciando en este momento no era el bautismo del Espíritu Santo de una persona concreta, sino de toda la iglesia. A esto mismo es a lo que se refiere Pablo cuando escribe a los Corintios. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vemos, por lo tanto, que una de las misiones del Espíritu Santo es la de incorporar a los nuevos creyentes en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y puesto que el bautismo del Espíritu no se había producido todavía, cuando por fin llegara, todos los que eran verdaderos creyentes en ese momento serían bautizados y recibirían el Espíritu Santo de forma conjunta. Ahora bien, una vez que esta nueva etapa había sido inaugurada, cada persona que se convierte desde entonces recibe inmediatamente el Espíritu Santo sin tener que esperar a ninguna experiencia especial posterior. Pero habiendo dicho esto, es necesario aclarar también la diferencia entre el bautismo con el Espíritu y la plenitud del Espíritu. Este es un tema en el que suele haber mucha confusión y con frecuencia se piensa que son una misma cosa, cuando en realidad no lo son. Por ejemplo, aunque todos los cristianos en Corinto, a los que Pablo escribió, habían sido bautizados en el Espíritu, 1 Corintios 12, 13, sin embargo no estaban llenos del Espíritu Santo, y de hecho Pablo les tuvo que amonestar porque eran carnales. 1 Corintios 3, 1. Y en la iglesia había claros casos de pecado no disciplinado. 1 Corintios 5, 1, 2. Es cierto que cuando los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu Santo el día de Pentecostés, hablando en otras lenguas, también fueron llenos del Espíritu en el mismo momento. Hechos 2, 4. Pero esto puede ocurrir así en muchas ocasiones. De ahí se desprende la exhortación que Pablo hace en su carta a los Efesios para que fueran llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Todos nosotros debemos anhelar la plenitud del Espíritu en nuestra vida y ministerios. Porque aunque todo verdadero creyente tiene el Espíritu, no todos andan conforme al Espíritu. Gálatas 5:16, y muchas veces apagamos el Espíritu, 1 Timoteo 5:19, y otras veces lo contristamos, Efesios 4:30. Habiendo dicho esto, notemos también que los primeros discípulos no recibieron el Espíritu Santo por algo que ellos hicieran, sino que era el cumplimiento de la promesa de Dios. Y nosotros tampoco debemos esforzarnos por buscar esto, ya que no depende de nosotros, sino que Dios ha garantizado que cada persona que se convierte inmediatamente recibe el Espíritu Santo para toda su vida. 2 Corintios 1, 21, 22, Gálatas 4, 6, Efesios 1, 13, 14, Efesios 4, 30, 1 Juan 2, 20, 27. Lo que debe preocuparnos es vivir de tal manera que haga posible que el Espíritu Santo se manifieste en plenitud en nuestras vidas. Y esto sí que depende de nosotros. Antes que todo esto ocurriera, el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén. Allí debían esperar. Por los evangelios sabemos que antes de esto el Señor se había reunido con ellos en Galilea, Mateo 28, 19. Tal vez porque la mayoría de los discípulos provenían de allí, pero también porque era más seguro para ellos estar fuera de Jerusalén después de que su maestro hubiera muerto allí en una cruz. Pero cuando llegó el momento de comenzar la obra de predicación del evangelio,
esta tenía que ser llevada a cabo desde Jerusalén. De esta manera se extendería una vez más la gracia de Dios para aquel pueblo rebelde que acababa de crucificar a su Mesías. Por supuesto, una tarea así estaría llena de peligros y les obligaría a enfrentarse con las autoridades judías. Por eso, aquellos sencillos pescadores de Galilea debían de ser previamente investidos con el poder de lo alto por medio del Espíritu Santo. El tiempo de espera no sería muy largo. El Señor dijo exactamente, dentro de no muchos días. Y uniendo los datos que tenemos, podemos ver que el Señor fue prendido y crucificado durante la Pascua, después estuvo 40 días con sus discípulos antes de ascender, y la venida del Espíritu Santo tuvo lugar en el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua y 10 días después de la partida del Señor Jesús. Ahora bien, ¿tenía alguna importancia la elección del día de Pentecostés? Parece que sí, porque de otro modo, una vez que el Señor ascendió al cielo, nada impedía que cumpliera inmediatamente su promesa de enviar el Espíritu Santo. Pero igual que la Pascua fue escogida deliberadamente por el Señor Jesús para ofrecer su sacrificio en la cruz y así constituirse en nuestra Pascua y el que nos libra de una esclavitud más amarga que la que había impuesto Faraón sobre Israel, de la misma manera también la elección del día de Pentecostés tenía un significado espiritual. Para entenderlo con claridad, debemos revisar el calendario de las fiestas judías establecidas por Dios en su palabra. Así vemos que había 2 fiestas agrícolas que debían celebrar. Una de ellas tenía lugar antes de que el trigo estuviera totalmente maduro y listo para recogerlo. Entonces se llenaba una garabilla con las primeras espigas y se ofrecía a Dios como las primicias. Levítico 23, 9, 11. 50 días después, es decir, el día de Pentecostés, se ofrecían a Dios 2 panes elaborados con la harina de la cosecha, la del grano recién cosechado. Levítico 23, 15, 17. Era una ocasión muy alegre en la que recogían las bendiciones producidas por la herencia que Dios les había dado. La penosa escasez del invierno daba paso al glorioso sabor de las primicias de la primera cosecha del año. Y de la misma manera, cuando el Señor Jesús resucitó de la tumba, puso fin al invierno más espantoso y su cuerpo glorificado fueron las primicias de una cosecha mucho más vasta. 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su orden debido. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Jesús, el amigo de mi alma, me ha redimido de aquel negro camino donde yo anduve perdido. Bendito y maravilloso eres tú, Señor Jesús. Te alabo, te bendigo, te glorifico. Te doy toda la honra porque eres el único Dios que te la mereces. 8 de la noche, 58 minutos en su emisora radio Bajo la Unción. Vamos a saludar con mucho cariño a todos los hermanos que están esta noche en sintonía. Gracias, Señor Jesús, porque me diste permiso de compartir tu palabra. Tú harás el resto, Padre Celestial. Son temas, estimados amigos,
hermanos oyentes, son temas que debemos de repetirlos cada momento de nuestra vida. Hay muchas organizaciones y tristemente organizaciones del nombre que ya han sacado al Espíritu Santo de sus lugares de predicación. Ya dicen que no se necesita la presencia del Espíritu Santo. Y si no se necesita la presencia del Espíritu Santo, entonces, ¿a quién se necesita? Sacar el Espíritu Santo de nuestras vidas es sacar al mismo Dios. Decirle, Señor, ya no te necesitamos. Aleluya. Hermana Teodora Guayara, amén, amén. Expedito Ruiz, gracias por su visto bueno. Amparo Anaya, bendiciones, hermana Amparo. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo grandemente. Gracias, hermana Amparo. Ernesto Restrepo, mi apreciado hermano Hernán Medina, un Dios le bendiga para usted y toda esta amada audiencia. Gloria a Dios. Un tema muy importante, reportando sintonía desde Medellín, Colombia. Gracias, varón de Dios, nuestro cantante número 1 en la emisora. Ernesto Restrepo. Dominga Burgos, amén, bendiciones. Luz Elena Gil, el Señor Jesucristo de Nazaret los bendiga, mi hermano Medina y a todos mis amados hermanos. Hermano Adolfo Quitián, bendiciones, varón de Dios. María Salomé Gil, gloria a Dios, así es. Ernesto Restrepo, hermano Hernán, he compartido en este momento con muchos de mis contactos el programa. Ay, Señor. Gracias a todos ustedes por compartir. Adolfo Quitián, varón de Dios, bendiciones. Olga Lucía Castiblanco, gracias a Jesús de Nazaret por este hermoso programa que presenta nuestro hermano Jesús Hernán Medina para escuchar la santa palabra del Señor Jesucristo, para que afinemos nuestros oídos, que entre hasta llegar al alma. Aleluya. Hebreos capítulo 4:12. Gracias, hermana. Dominga Burgos, amén, aleluya, gloria a Dios. Muchísimas bendiciones, un abrazote. Nubia Mariño, Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermana Nubia. Dominga Burgos, qué hermosura de enseñanza. Gracias, hermana Dominga. Démosle gracias al Señor Jesucristo. Luz Elena Gil, mi hermano, ya compartí con mis contactos. Gracias, mil gracias. Los quiero mucho a todos ustedes. Elisa Bayona, gloria a Dios, qué hermosas canciones. Elisa Bayona, amén, aleluya. Olga Lucía Castiblanco, la Biblia habla que el que practica pecado no hereda el reino de los cielos. Tiene que antes de morirse aceptar y creerle a Jesucristo y su santo evangelio. Angélica Zúñiga, amén, amén, aleluya. Angélica Zúñiga, gracias por el corazoncito. Están ardiendo las vistas. Angélica Zúñiga, gracias. Jesús Javier Ordóñez Ortiz, Dios lo bendiga, varón, por tan maravilloso mensaje. Bendiciones. Gracias, hermano Jesús, y gracias a todos ustedes que me han acompañado. Hermano Oscar Ávila, gracias, varón de Dios. Disculpe que no lea su comentario, pero me comenzó un ardor de vistas terrible. Muchas bendiciones, Claudia, hermana Claudita, gracias. Reverendo Jairo Araujo. Rubia La Mesa, Villavicencio. Que la presencia de Dios te acompañe siempre. Gracias. Hermano Rubén Restrepo. Bendiciones. Gracias, hermana Elsa. Bendiciones. Víctor Alexander. Gloria a Dios por todo. Amén, amén, así sea. Harold Domínguez, gracias, hermana.
por sus audios hermosos. Pastor Hernán, ya le compartí bastantes para la gloria del Señor Jesucristo. Eso. Qué noticia tan hermosa. Gracias, hermana, por compartir. Xavier Zambrano, amén, amén. Bueno. Señor Jesús, gracias te doy, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de haber realizado este programa, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Bendigo a todos los que me acompañaron, los que escucharon en cualquier parte de Bucaramanga, Santa Marta, Viterbo, Colombia y el mundo entero. Los bendigo a todos en tu nombre, mi eterno y soberano Dios. Pido tu permiso para descansar, y si no vienes por ninguno de nosotros en esta noche, permite que mañana podamos seguir predicando este hermoso evangelio de salvación. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Los dejo con esas hermosas alabanzas del hermano Restrepo desde Bucaramanga para Colombia y el mundo entero por la 89.6 FM. Este mundo no tiene sentido, no encuentro el motivo, no veo la razón. Porque Jesucristo fue el que hizo este mundo, mejor es cantarle al que lo creó. Aquel que nos hizo merece alabanza, merece grandeza, merece canción. Por eso le canto solo a Jesucristo, porque Él hizo el mundo y no el mundo a Dios. Comprende que Cristo